Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Siendo las 6:27 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea, el componente técnico de nuestra tecnología en coordinación de procesos logísticos. Vamos a tratar de que esta noche nos rinda bastante porque solo vamos a explicar pues la evidencia que tenemos pendiente de la temática que hemos tratado anteriormente. ¿Cuál es? Vamos a ver. Proyección y requerimientos de compra, muy pocos o casi nulo, no voy a decir que nulo, pero sí muy pocos me han mandado la actividad didáctica de ese componente formativo. Bueno, primero que todo los estoy grabando para que ustedes puedan con una manito, si quieren, por favor, y están de acuerdo en autorizar la grabación de la sesión en línea. Bueno, muy bien, muy bien. Saludo a Gira, a Mary, a Margie Tatiana, Víctor Manuel, Nancy, Jorge Iván, Eider Alexis, Alexa, Wilmer Alexander, Antonio María, José Manuel y, ay, no, ¿y no más? No, no hay nadie más. Espérenme a ver. Miremos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Ay, qué pena que los cuente, pero pensé que eran más. Bueno, listo. Al grano, como te dice. Bueno, ¿en qué momento de la formación estamos? Estamos en la actividad de proyecto número 3. Recuerden que cuando ya les avise, ustedes van a revisar sus guías de aprendizaje 1 y 2 y van a fijarse de estas competencias técnicas que hay en el encabezado de cada guía, que sus resultados de aprendizaje estén asignados completicos en Sofus. Me refiero, esa es la dinámica correcta de revisar los juicios evaluativos. No todavía, cuando ya les diga que revise el informe que me manden esta semana sobre la integración de Sofía Plus, para que no se afane de la fase 1. Por eso todavía no les he dicho, porque estoy en esas revisiones. Estamos en la guía de aprendizaje número 3, que es en el marco de la fase 2, planeación. Seguimos trabajando con lo que llamamos nosotros nuestra empresa proyecto formativo, que puede ser simulada o real. Si es simulada, debe inclusive ser mucho más a detalle que lo que es una empresa real. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el montaje de todos los procesos de la empresa. Entonces, si se va a tomar el trabajo de hacerlo, siempre se los explico, hágalo en pro de que va a presentar un proyecto un proyecto productivo final de nuestra formación lectiva. Recuerden que tenemos 3 momentos, que ustedes ya superaron el de inducción, ahora están en la etapa lectiva y ya algunos superaron totalmente la fase 1 en el componente técnico. Estamos esperando que puedan seguir viendo competencias claves y transversales, aunque dependemos de la asignación de la coordinación. Como vieron ustedes, emprendimiento es de fase 8, pero no había disponibilidad de más instructores y por eso se la colocaron aquí. Tienen esa metodología y entonces lo que hacen es ir viendo todas las competencias claves y transversales que sean tan transversales que las puedan ver eh, en el momento, por ejemplo, iniciando, como ya no estamos iniciando, ya estamos en un momento de planeación, el segundo momento de la tecnología. Se enfoca la actividad de proyecto en planear compras y aprovisionamiento. Por eso la temática de hoy, ¿cuál es? ¿Quién me la puede decir? De estas temáticas del material de formación, que cada uno tiene un componente formativo, se lo voy a colocar grandecito para que no digan que no les ayudo. ¿En cuál estamos? Esa evidencia de cuál de esos componentes formativos, la evidencia a tratar de hoy, hace parte. ¿Quién me dice en el chat? En el chat, porque siempre pasa lo mismo, que me dicen soplado y no nos ganan los puntos. ¿Nadie? Vamos a ver si respondieron bien. Bueno, voy a decirles que voy a cerrar la cámara porque
porque vamos a proyectar la presentación y todo lo que les traje para hoy. Vamos a proyectar cámara acá de la pantalla. Vamos a ver si lo hicieron. Proyección y requerimientos de compra. No, chicos, ustedes no están revisando los componentes formativos, como es que ninguno sabe. Y no solo eso, sino los que saben no lo saben. Mírenlo acá. Vea, aquí está, muchachos, proyección y requerimientos de compras. Y ahí miren la síntesis. Entonces, la proyección y los requerimientos de compra son dos aspectos esenciales de la gestión de adquisiciones. La proyección implica estimar las necesidades futuras. Para eso se usa el pronóstico cuantitativo. Mientras que los requerimientos establecen las condiciones de compra porque se requiere, ¿cierto? Se requiere de bienes intermedios para poder tener todo el funcionamiento y poder producir, no solo el funcionamiento de todo, ¿cierto? Sino que usted necesita la materia prima para poder producir ¿qué? Esa posible venta que va a hacer, y eso lo hace conforme al mercado, la demanda, lo que hemos venido tratando en estas dos evidencias anteriores. Ambos son fundamentales para garantizar un abastecimiento eficiente. Cuando estamos hablando de todo el proceso de abastecimiento, estamos hablando no solo de compra, sino que usted necesita necesariamente estimar esas necesidades futuras, pero eso viene de una proyección, de unos requerimientos. Y para ello hace la identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente. Ya ha hecho dos evidencias más, la anterior de fase 1 son 3. Entonces, esa identificación de esos componentes acá en síntesis, su mismo material nos dice que es la necesidad de los actores del proceso logístico. La necesidad, pero ya de esos actores, ¿de dónde? De nuestra organización, que están a cargo del proceso logístico. O sea, ustedes van a tener las necesidades ustedes son los actores de esos procesos logísticos y ustedes son los que van a necesitar. Para quienes necesitan comercializar y por otro, quienes requieren cada producto. O sea, usted está en el medio porque usted es el que produce y usted es el que debe saber cuánto mandar a producir. ¿Listo? Por eso es la importancia de esta temática. Por eso con esta tercera evidencia son 4 evidencias de esa competencia. Se desarrolla de acuerdo a que a proyectar la oferta y la demanda, que eso ya lo vimos en sesión pasada, y a interpretar los pronósticos, que es en lo que se centra esta evidencia. De lo que ya hablamos no vamos a volver a hablar. Cuando usted interpreta los pronósticos, usted está haciendo una forma de interpretación. A ver, ¿cómo se los digo de una forma sencilla? Usted realiza un seguimiento, pero ¿un seguimiento de qué? De esa demanda que posible, recuerde que usted ahí no ha vendido, versus los requerimientos de compras. Entonces, miren que acá nos dice, una orden de moda, se necesitan estos elementos en la producción de cualquier material o incluso cambios en los precios de los productos. Son necesarios cada vez desde la etapa económica hasta la producción. Cuando hablamos de los fundamentos de la economía, estamos hablando que lo que primero se estudia es un mercado, oferta y demanda, y por eso lo revisamos. Y con ese pronóstico, que es lo que vamos a centrarnos hoy, pero quiero que lo comprendamos porque va de la mano a las compras. Eso se llama proyección y requerimientos de compras. Es la continuidad. Es la continuidad de lo que usted viene haciendo. Sin ello, no. Por ejemplo, digamos lo siguiente para que ustedes se pongan un ejemplo bien sencillo y lo entiendan allá y lo visualicen en su interior. Usted es un productor de empanadas pequeñas, de las que venden, no sé, 5 por 3.000. Yo he visto por ahí un
ejemplo muy sencillo, muy básico. Y resulta que son tan deliciosas que las personas que venden en una zona geográfica de un municipio, de una ciudad intermedia, por ejemplo, Medellín, o puede ser cualquier barrio de Bogotá, de Bucaramanga, bueno, cualquier. En Colombia, por todas partes se comen empanadas. Dicen, queremos en las 4 iglesias de este sector tener su producción de empanadas. Queremos vender sus empanadas y comienzan a negociar con usted y usted acepta el contrato. Usted es el dueño de esa productora de empanadas. Que no las sirve a la mesa, sino que usted se encarga de llevar el congelado. Producto listo para freír y para servir en ese momento. Si usted no hace un pronóstico de la demanda correcto para poder cubrir esas necesidades, ¿qué cree que suceda con los pedidos que le están haciendo para esas 4 puntos de esas iglesias, de esa zona geográfica, de ese bar? ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Va a cumplir o no va a cumplir? Pueden escribir, pueden escribir, pueden escribirlo. Eider quiere conversar. Bueno, sí, dime. Profe, no van a cumplir, porque no tiene las cantidades necesarias que está requiriendo el cliente. Exacto, porque no se hizo un pronóstico correcto de la demanda. Y cuando no hace ese pronóstico correcto, miren un ejemplo tan limitado, tan sencillo, tan ágil para que ustedes lo puedan aterrizar. Él siguió preparando lo mismo. Resulta que se desbordó en pedidos porque ya tiene pues 4 sitios más. Hola. ¿Me Se le están escucha. escuchando? Sí, señora, se le Sí, escucha. ya. Ay, sí, discúlpenme. Íbamos en que Eider estaba participando y que nos estaba comentando que no se va a cumplir. Así sucede con grandes producciones. Efectivamente, si usted no hace ese pronóstico correctamente, pero lo vamos a ver. Yo quería que lo vieran en una pequeñez así de simple. Cuando se hace Colombia Moda, todo el sector de la moda intenta venderse allí. Y de esa manera hay mucho más cliente, pero es incierto cuántos clientes llegarían. Por eso existen elementos como la estadística descriptiva, la planeación de pronósticos según políticas de la organización. Recuerden que no es lo mismo una política que otra, el benchmarking, que lo hemos visto, el CPF y herramientas de proyección. ¿Cuáles son esas? Las que vamos a ver a continuación. Primero les voy a mostrar con esa demanda, con esas tendencias. Es muy corto, es de 3 minuticos. Muy bien, pues hoy vamos a contestar la pregunta de qué es la demanda y cómo llega a comportarse en ocasiones. Primero hay que definir qué es la palabra demanda, ¿verdad? La palabra demanda la podemos definir como la cantidad de productos que el mercado requiere y que deben ser cubiertos por las organizaciones que se dedican precisamente a esto, ¿verdad? A cubrir esa demanda. Ahora, la cantidad de bienes o productos que se pueden vender, pues está determinada por factores que en ocasiones pueden ser factores controlables o factores que no pueden ser controlados. Sin embargo, estos dos tipos de factores ayudan a las organizaciones a determinar qué es lo que van a producir y en qué cantidad lo van a producir. ¿Cuáles serían algunos factores que puede controlar una empresa para poder modificar la demanda? Bueno, sería el precio, promociones, publicidad, plazos de entrega y el servicio postventa, ¿verdad? Servicio postventa porque probablemente alguna empresa venda lo mismo que vendo yo, entonces yo ofrezco un servicio mayor de postventa, una garantía mayor a la de todas las empresas que compiten en mi mismo ramo y probablemente pueda
aumenta la demanda de mi producto, ¿verdad? Pero hay factores que nosotros no podemos controlar, como lo es la competitividad del mercado, los consumidores y las políticas del gobierno. Así que a grandes rasgos, eso es lo que significa la demanda. ¿Cómo se comporta la demanda? Bueno, tenemos tres gráficas que nos indican tres tipos de demanda: demanda constante, demanda aleatoria y una demanda con tendencia y con estacionalidad. Es decir, la primera es una demanda constante, donde no encontramos que los productos que son vendidos tengan picos altos de demanda o la demanda tenga algún bajón que pueda desestabilizar a la organización, ¿verdad? Es un comportamiento estable a lo largo del tiempo la demanda. En la demanda aleatoria, pues no observamos ni una tendencia ni una estacionalidad en la venta, ¿verdad? Por eso es que se llama aleatoria. Es poco fácil de predecir porque nunca sabemos cuándo va a haber picos en la demanda o cuándo va a bajar la demanda. La demanda aleatoria con tendencia y estacionalidad. Bueno, aquí en este comportamiento de la demanda podremos determinar una tendencia, ¿verdad? Si la demanda va en aumento o va decayendo. También encontramos que los puntos altos de demanda pues pueden ser predecidos con cierta facilidad, ¿verdad? Podemos utilizar pronósticos para prepararnos para el momento en que requiramos una cantidad de inventario mayor. Asimismo, también observamos que en ocasiones el inventario tiene hasta cierta estacionalidad o no se vende. Por ello también podemos determinar con mucha anticipación cuándo es el momento de dejar de producir, para que los costos de inventario que tenemos dentro de las instalaciones o los almacenes no sea mayor a las ventas que generamos ese mes, ¿verdad? O durante ese periodo de tiempo. Excelente, porque hemos hablado de estacionalidad, dimos el ejemplo del helado. Hablamos de temporada invernal y dimos un ejemplo de un paraguas. Entonces, conecten lo que hemos venido hablando en las sesiones con la temática. Listo, démosle una refrescadita aquí. Les decía que les voy a mostrar la presentación, les voy a explicar. Nos vamos a enfocar que ustedes aprendan de pronósticos cuantitativos, pero necesariamente revisando este instrumento de evaluación. Entonces tenemos la guía de aprendizaje. ¿Cuál es el cierre, mejor dicho, para que me comprendan de esta evidencia? Estamos hablando que ustedes deben de interpretar esos resultados del pronóstico de acuerdo con los requerimientos del mercado. Con eso se cierra esa competencia, que es la terminada en 1051, es el cuarto resultado de aprendizaje este. ¿Cómo van a haber calificado en Sayuna esta competencia? Con 4 resultados de aprendizaje. Eso es lo que yo les digo. A ustedes les muestra es este nombre con la competencia en Sofía Plus, que era lo que les decía al inicio. Listo. Aquí, ¿en qué página está? Hemos venido tratando estas. Ahora estamos hablando del informe de aplicación de pronósticos cuantitativos, pero no se trata de leer porque ustedes tienen esto en su guía de aprendizaje y lo mismo el instrumento de evaluación. Se trata de explicarles. Solo que vamos a ver del instrumento de evaluación que van a cumplir con una evidencia de producto, es decir, que usted va a demostrar al finalizar esa evidencia que usted puede hacer un informe de aplicación de pronósticos cuantitativos. ¿Y qué se va a evaluar en ese informe? Los criterios de evaluación son estos que están descritos y yo se los traje todo aquí en la presentación. Entonces, miremoslo modo de presentación e iniciamos. Pronósticos cuantitativos. La temática ustedes ven que está acá. Ustedes la tienen allí. Lo que quiero decirles, porque hoy es un día lunes y aquí los días lunes poco sirve Sayuna hasta ahora, es que ustedes realicen esta actividad didáctica que está acá. ¿Listo? Y que revisen su material 100%, porque recuerden que el material de ustedes les ayuda a comprender
a detalle todo el componente formativo del material de formación. No me quiero centrar allí porque es largo y ustedes deben pasar el 100% del y explicarlo, o sea, interiorizarlo. Ustedes deberían de traerme a mí preguntas, no que yo les estuviera comentando cómo se hace todo, porque esa es la idea de la formación virtual. Yo que quiero es darles un poco de su contenido explicado con la evidencia, pero aquí les estoy mostrando cómo es de interesante y cómo pueden interpretar esos pronósticos. Miren, aquí les dice cómo exactamente, muy amigable, muy chévere, el marking, el base marking, miren acá, hasta aquí arriba, miren. Objetivo general, objetivos específicos, ¿para qué nos sirve? No más que ese material, no. La estadística descriptiva, o sea, ustedes tienen todo en el material. Nos hagamos estos resúmenes mucho. Entonces, la evidencia es esta. GA3, 21010, 1051, actividad de aprendizaje 1, pero ya es la evidencia 3, ¿listo? Ya les expliqué con un pequeño ejemplo de las empanadas para que entiendan cómo está relacionado el pronóstico con la realidad de la producción. El objetivo es que ustedes logren interpretar los resultados del pronóstico de una manera que sea precisa para que el abastecimiento sea eficiente. Realmente es así de sencillo. Sin irnos a más arandelas, es interpretación de esos resultados llevados de manera muy precisa para que usted pueda tener un manejo idóneo de los costos del abastecimiento, o sea, de la producción, y que este abastecimiento sea más eficiente. Por eso vamos a ver esos fundamentos de lo que son los pronósticos cuantitativos. En esencia, un pronóstico cuantitativo se basa en ese uso de esos datos históricos, ya lo habíamos tratado, pero sirve para predecir la demanda futura. Más sencillo, para predecir la demanda futura. Porque sí hemos hablado de los pronósticos, de los que son los cualitativos, que son los llamados juicios de expertos. Y son diferentes y se usan mucho, recuerden, cuando son un producto en introducción. Conceptos claves aquí, además de lo que les traje acá, ¿cierto? Aquí quiero antes de ello que recuerden cuáles son esos pronósticos, como la regresión lineal, el promedio móvil y la suavización exponencial. Ya aquí nos comienza a hablar de la demanda con el tiempo para proyectar tendencias. Es decir, una regresión lineal nos ayuda sin mirar tanto el tema de este plano, es que usted proyecte una tendencia. Y existen software y hoy en día existe Power BI que le ayuda a hacer muy bien el tema de regresiones lineales. Ideal cuando hay crecimiento sostenido, entonces siempre está inclusive, entonces usted sí se va a ese momento en el que vimos cuál era esos diferentes momentos de un producto, estaría en crecimiento. Cuando ya llega a una madurez, aplicaríamos otro. En promedio móvil, calcula el promedio de los tiempos n periodos, o sea, la n significa un número de periodos para suavizar esas fluctuaciones, o sea, esos picos, puede ser de subida o de bajada. Cuando allí podemos ver esas estacionalidades que se presentan en esos momentos de temporada. Y usted estabiliza la demanda porque usted calcula un promedio. En suavización exponencial da más peso a datos recientes con el coeficiente, ¿cierto? Reactivo y adaptable a cambios rápidos del mercado, pero llevándolo más allá. Entonces, regresión lineal
recuerden que es un método estadístico siempre, porque usa esta data para establecer esa relación entre la variable dependiente, que necesariamente es la demanda, y una independiente, que es el tiempo. Eso se oye más como si fuera plano cartesiano, sí, porque ustedes saben que el mercado se mide así, pero aquí está hablando de ciertas variables que usted debe tener en cuenta para hacer esa regresión lineal. Pero como les digo, es para proyectar tendencias, porque finalmente esto se lo va a hacer un programa. Cuando estamos hablando aquí, hablemos de otros conceptos como el punto de equilibrio, para que lo recuerden. Antes de pasar a eso, la clave del éxito, el método debe elegirse según el comportamiento de la demanda de tu empresa. No existe uno universal. ¿Por qué? Porque tu empresa es la que tiene, tiene que aplicar el pronóstico correcto. No vas a aplicar, si tu demanda es constante, ¿para qué necesitas estacionalidad? No hay que aplicar si tu demanda es constante y se mantiene a lo largo del tiempo. Aquí pueden inclusive tomar un pantallazo si quieren tener estos conceptos a la mano. Me parece muy importante hablar de, de la estimación de la demanda. Para mí, quiero que lo entiendan, no como el concepto que está allí de ese proceso de predecir cuántas unidades, o sea, no solo como el concepto, no como se los traje, no, sino como el concepto. Cuando usted estima la demanda, usted hace un proceso, pero recuérdenlo, estimación de la demanda no hace nada si no la lleva a las compras. Porque finalmente usted está diciendo que en un tiempo determinado va a tener un número disponible de unidades, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo, pero debe de mandar a producir, ¿sí o no? Porque digamos que la estimación de la demanda la hizo correcta, ¿cierto? Y la hizo muy bien. También fue que usted no creyó en esa estimación de demanda y no mandó a hacer la producción, sino que hizo un 80% de esa producción. ¿Qué pasó? Dejó de vender 20%. Y va y compara, hace seguimiento, hace control, le aplica KPI y se da cuenta que los indicadores le dicen que usted erró en no confiar que se hizo una adecuada estimación de la demanda. Y como nosotros somos empresas de ánimo de lucro, lo que queremos es que ese punto de partida lleve a que toda la planeación logística vaya en torno de ella. Entonces, la toma de decisiones aquí es muy importante, porque si yo hago un buen pronóstico de la demanda, me gasto un buen dinerito en mandarlo a hacer. Digamos que quise en esta ocasión contratar un experto. No le creí al experto, dudé. Lo contrato, pero dudo de su informe de estimación de demanda, que dejé de vender 20% de una producción que pude mandar a hacer con planificada, con planeación logística, a tiempo, anterior a las ventas. Entonces debemos, si nosotros conocemos cuál es el paso a paso para llevar a un buen término, una buena producción y lograr esas ventas, debemos de creer en lo que hemos estudiado, y por eso nos tomamos un tiempo de saber que esa estimación es el proceso de predecir esas unidades, cuántas unidades de un producto o servicio serán requeridas por los clientes en un periodo determinado. ¿Listo? Y punto de equilibrio, también me parece importante. Les voy a decir, el punto de equilibrio es una herramienta que le ayuda al buen logístico a determinar el volumen de ventas necesario. Entonces, conecte estimación de la demanda con punto de equilibrio, pero el punto de equilibrio acabaron de hacer un ejercicio de punto de equilibrio como evidencia, pero en su interior
buen logístico, usted lo que va a conocer del punto de equilibrio, ahí yo le traje un ejemplo, pero usted va a decir, es la herramienta con la cual yo determino ese volumen de ventas necesario para que los ingresos igualen a los costos, porque yo no puedo producir a pérdida. Sí sé que probablemente se me van a quedar algunas unidades. Ejemplo, yo comercializo y produzco, hago producción de juguetes en la temporada decembrina, para lo que llamamos en Colombia el traído del niño Dios. Entonces, yo debo de predecir, y por eso hago una buena estimación, cuánto voy a vender, pero puede ser que me desfase porque no aplico un punto de equilibrio correcto. Entonces, recuérdenos siempre, todo el tiempo, herramienta para que yo pueda determinar ese volumen de ventas, pero que ese volumen de ventas sea necesario para que los ingresos igualen a los costos. Y así yo voy trabajando estos conceptos que, aunque vienen de economía, que son de mercado, nos ayudan a hacer una muy buena planificación logística. En el error de pronóstico, podemos decir que es una diferencia entre la demanda real y la proyectada, así más simple. ¿Por qué? Porque yo proyecto, pero no sé si realmente me van a demandar. Eso. Resulta que en el ejemplo que les daba acá, estimación de la demanda, fue un error negativo el del gerente logístico que tomó, porque a él se le hizo una buena estimación de demanda y él mandó solo a producir para el 80% de esa estimación de la demanda. Entonces, hubo un error de pronóstico por una toma de decisión. Allí, recuerden, el error de pronóstico es esa diferencia entre la demanda real y la proyectada. En este caso fue porque no tomó una decisión correcta de producir lo que se le proyectó en demanda. Una estimación de la demanda correcta, pero en este caso no se mandó a producir. Dejó de vender el 20% de la estimación de la demanda proyectada. ¿Sí? Quiero que lo vayan entendiendo porque no siempre va a estar para explicarles. Ustedes lo deben de interiorizar para su empresa. Pueden ir pensando en esas empresas en las que están haciendo sus evidencias y ir aterrizando estos conceptos y no solo los ejemplos que yo les traigo. ¿Qué sucede con el error del pronóstico? del pronóstico. Si usted lo establece correctamente, es vital según esas políticas organizacionales. Ahí le traía un ejemplo. Puede ser MAT, MS o MAPE. Destacarlo es obligatorio según el instrumento. Hay varias técnicas en ese error de pronóstico. Eso es lo que nos importa acá. Les comentaba de ejemplos. Vamos a manejar el ejemplo de la evidencia, porque como sé que es complejo, les traje como si se fuera a desarrollar la evidencia con alquería SA. Como primer paso podemos, para este ejercicio de ejemplo, es una empresa líder en el sector lácteo colombiano. Como base para nuestro ejemplo de aplicación, porque quiero que se vayan a las empresas a todo esta temática, como les mostré en Sayuna, es muy, muy detallada aquí. Yo les estoy dando un mero ejemplo. Yo creo que ya nos abrió acá. Es muy detallada y extensa. Entonces, de esta que ustedes deben de tener un trabajo autónomo, recuerden que es el 80, o sea, toda la semana ustedes deberían de estar estudiando, porque es el 80% del trabajo autónomo. Yo que soy querida y les traigo aquí cositas hechas, pero ustedes deben de hacerlo. La virtualidad es así. ¿Qué sucede? Vamos a ver alquería y ustedes van a ir tomando allá apuntes de cómo lo harían con su empresa.
cuando lo estén haciendo en la realidad, la evidencia pueda ser productiva para ustedes, porque ustedes son los que van a ir a dirigir acá. Entonces, les decía que como paso 1, hagamos el análisis de la oferta y la demanda. Aquí yo les traje como si ya lo hubiera resuelto, como los detalles que necesitamos para poder conocer esa oferta y demanda. Entonces, como paso 1 de esta evidencia, el instrumento y la guía nos dice, espérenme, la guía nos dice qué hacer, ¿no? Yo ya les estoy resolviendo allí y les voy a dar los pasos, pero acá nos lo dice, miren. Informe de aplicación de pronósticos con la evaluación, la proyección de la demanda y la oferta en mente y entendiendo qué métodos cuantitativos se basan en la demanda pasada para predecir la futura. Por medio de los datos históricos de un periodo anterior, se requiere hacer una revisión inicial de la empresa con la que trabaja. En este caso, yo les dije como si yo estuviera trabajando con la alquería. Entonces, el primer punto, en la empresa elegida para su proyecto formativo, analice la oferta y la demanda. 2, identifique cuál es el método. Luego de analizar y aplicar el método, identifique los beneficios o ventajas de aplicarlo y argumente su respuesta. Por último, realice el informe de la aplicación y haga una presentación. No van a hacer la presentación, solo el informe escrito, que algunos lo están haciendo en grupo, en equipos o en tríos, en cuartetos, en quintetos. Listo, eso traído a lo que yo les estoy mostrando hoy es Alquería, ya es un líder nacional lácteo, es una empresa colombiana. Queda en el primer paso que nos dice allá el punto 1, análisis de la oferta y la demanda. Pues tú debes analizar cómo se completa el mercado para esa empresa, para la alquería. En la demanda, yo diría que en alquería la demanda de leche larga vida es constante, pero presenta picos en épocas escolares. Es muy obvio, porque inclusive hay sitios en colegios públicos que suministran leche o el llamado vaso de leche, que es una política pública de seguridad alimentaria en Colombia. Entonces, eso podría como explicar también un poco porque hay picos de esta leche larga vida que es más fácil de distribuir en estos comedores escolares en época escolar. Entonces, presenta picos esta leche larga vida. Esos picos son estacionales. Pero como yo necesito tener una demanda constante, el patrón demanda constante, pero con picos en regreso a clases, enero, febrero y julio, agosto. Significa que yo necesito aplicar un horizonte. ¿Cuál sería ese horizonte? Que es 12 periodos. Recuerden que el pronóstico tiene que tener una periodicidad. O sea, usted debe tener claro cuál es el horizonte. Eso se los dije en sesión anterior para que lo tengan en cuenta. En oferta, yo diría que depende de la producción de los centros de acopio y también, no solo de los centros de acopio de la alquería, sino de factores climáticos que afectan el ordeño de las vacas. Pronóstico. Determinar la situación conveniente para asegurar que el producto llegue al consumidor final sin excesos de inventario. Como se los decía el video estaba mostrando la realidad de la cadena de suministro, cómo se aplica a la demanda. Y acá yo les digo, ¿por qué se afecta el ordeño en la época de lluvias? Precio del litro crudo a ganaderos. Una estrategia acopio anticipado antes de temporadas altas para garantizar la disponibilidad. Aquí les mencioné cuáles eran esas plantas. Yo debo decir, recuerden, en el ítem 2 de allá de la guía, y fuera de eso me voy a apoyar en el instrumento de evaluación, ¿qué método cuantitativo voy a seleccionar? Para ello voy a identificar qué método matemático voy a usar. En este caso, para alquería, ¿no? Que es el que estoy colocando de ejemplo,
voy a usar un promedio móvil ponderado. Y acá se los traje. O también podría usar una suavización exponencial porque son ideales por su alta rotación. En regresión lineal les di los pasos. ¿Qué método escogí? Y en este método cuantitativo para alquería, miren que yo no tomé un ejemplo de todos los productos que tienen alquería. Especifiqué cuál era el producto en este caso. El producto estrella de ellos es la leche larga vida litro. Aquí se los coloqué en el análisis de la demanda. Tú tienes que hacer lo mismo. Mira lo sencillo que es desde que tú apliques correctamente el análisis de la información que está contenida en el componente formativo del material de formación de su ambiente virtual de aprendizaje Sayuna. Aquí yo ya les hice la tarea, se los apliqué. ¿Y por qué la regresión lineal? Realmente esa sería la pregunta. Si usted va a aplicar regresión lineal, yo se lo traje aquí. Si va a aplicar una suavización exponencial, habrá que aplicar una fórmula diferente con alfa. Pero ya eso se lo hace un software, donde esos pesos que usted mide es donde F es el pronóstico, pero aquí ya no se lo traje, sino que se lo estoy contando porque le dije que hay promedio móvil ponderado en regresión lineal, ¿cierto? Y también está la suavización exponencial. Usted lo que mira es la demanda real, lo que es el alfa, que es el coeficiente. Mire que yo acá le mencioné el alfa en suavización exponencial, mire. O sea, le estoy diciendo que por los dos métodos, solo que acá le traje un ejemplo de regresión lineal. Le estoy contando que también lo podemos hacer por promedio móvil ponderado o podría hacerse por suavización exponencial, donde usted es el que escoge el pronóstico de acuerdo al perfil del producto. Porque usted lo que busca con el propósito pues, del análisis que le hace antes de aplicar el método es que usted le pone un propósito a ese análisis, al análisis de acá. Y usted en el ejemplo que le estoy trayendo, piénselo bien. Usted lo que necesita es determinar esa situación conveniente para que usted asegure el producto a futuro, que es el que va a poner al consumidor final, pero adicionalmente tiene que ser un logístico eficiente y es sin excesos en inventario. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un perecedero adicionalmente, así sea larga vida. Bueno, aquí usted construye cálculos que puede hacer con tablas de Excel o puede ayudarse con algún programa o puede ayudarse inclusive de IA en la que usted le diga como usted está aplicando. Usted como buen logístico lo que tiene que decir acá es esto sobre todo. Esto es lo que más me interesa a mí. ¿Cuál va a ser su análisis? Aplicar los cálculos los hacen fácilmente, porque usted lo que puede es procesar la data que le dé. Mire que aquí yo se lo estoy diciendo muy sencillo. La medida del producto, el patrón y el horizonte, o sea, los periodos, el N. Recuerden que acá le llamábamos a los periodos con esta N, mire. ¿Eso? En regresión lineal, regresión lineal, revíselo como el método que establece una relación entre una variable dependiente, o sea, aquí nos dice que es demanda, y una independiente tiempo para proyectar tendencias. Entonces, métodos hay, métodos para aplicar. Lo importante es este análisis que le estoy colocando de la empresa proyecto formativo, que es lo que yo más voy a ver allí. ¿Cómo se evalúa? De acuerdo a lo que aquí es la gráfica que nos dio, mire. La gráfica de una demanda real, que es la línea verde punteada. Usted conecta los puntos
con un pronóstico de regresión lineal. Finalmente, van al mismo punto. Van al mismo punto en donde se determina cuál va a ser ese promedio para poder sostener esos, como la demanda real es impredecible, que es la verde, entonces hay picos, mire, tanto picos mire, aquí va la constante, los promedios de producto, y aquí en la verde son esos picos, pero esto lo hace finalmente con una aplicación de esas fórmulas, no es que sea tan complicado. Lo importante es, como les vuelvo a repetir, un análisis correcto, porque ustedes en las empresas reales van a encontrar que van a tener sistemas que les van a ayudar a hacer estos pronósticos. Una buena empresa los tiene. La idea es irse a una etapa productiva a buenas empresas si usted no va a ser independiente. O se va como una esponja, se va a regalar por 6 meses por que ya no es tan regalo, porque hoy en día las empresas colombianas se logró equiparar que se le pagara al aprendiz el salario mínimo, pero usted puede entrar a una compañía muy buena para que pueda aprender esto en la realidad. Yo aquí se lo estoy tratando virtualmente de mostrar muy detalladamente para que usted entienda de esta teoría que existe acá en Sayuna, más sus guías que son puro texto, ¿cierto? Sus instrumentos de evaluación también tiene un componente formativo descargable que es este, fuera de la síntesis que usted también la puede descargar, miren. Entonces, toda esta temática se lleva a la realidad con las evidencias. Y esas evidencias son las que yo le estoy trayendo aquí un ejemplo desarrollado. ¿Qué nos dice ese método en alquería que le aplicamos? La tendencia ligeramente es ascendente. B es igual a más 72.6 cajas menos mes, perdón. O sea, 72.6 cajas mes confirma crecimiento. Es decir, que finalmente cuando en el periodo N que empezaron, en este caso el 1, al periodo 12, confirma que hay crecimiento. O sea, si usted suma todo esto que se vendió, es que cuando empezó a vender, vendió más o menos en esta periodicidad de a 10, de a 100. Entonces, 7.750 podríamos decir, y terminó entre 8.000 y 8.500, crecimiento, porque nos dice que es ascendente. Entonces, así es que lo tiene que leer. La tendencia ligeramente ascendente, ligeramente, o sea, porque no es así, no va hasta acá. Bueno, se me pasó para allá, perdón. No, la línea no va hacia arriba del todo, es ligeramente ascendente, confirma crecimiento. Picos visibles en febrero y agosto. Regreso a clases, aumenta compras de loncheras. Mayor desviación en entre marzo y septiembre, de menos 466 a 700 cajas negativas. Revisar factores externos, hay que revisar esa desviación. Para eso es que sirven estas gráficas. El R a la potencia 2 cercano a 0.65 indica correlación moderada fuerte. El método es aceptable. Eso ya es más como la desviación como el indicador de la correlación de lo que es demanda real con el pronóstico de regresión lineal. Para mejorar, combinar con índices estacionales próximo ciclo. Es decir, ¿qué nos está diciendo la gráfica de la demanda? Eso es lo que realmente nosotros cuando hagamos el seguimiento a los KPI tenemos que hacer en un informe. Si trabajamos en estimaciones de demanda para la producción, para el abastecimiento, para comprar insumos, para no llenarnos de inventario y quebrar la empresa y dejar unidades producidas y fuera de bienes intermedios en bodegaje, en inventario, gastando, demandando
gastando bodegaje, que gasta servicios públicos, vigilancia. Bueno, hay un montón de costos fijos que tienen que ver con nada más con el bodegaje de inventario. Así sea de producto, materia prima, intermedios, bienes intermedios o productos terminados. ¿Qué nos dice? Que para que mejoremos el pronóstico que yo les traje de ejemplo, debemos de meterle, combinar esta regresión lineal con índices estacionales. ¿Por qué? Porque ya vimos que la estacionalidad aquí es definitivamente algo importante en el patrón de la demanda constante. Con picos, como tiene picos, significa que hay momentos estacionales. Es más entendible así cuando se explica con un ejemplo. Aquí ya les traje perdónenme, me voy a tomar agüita un momentico porque. Bueno, antes de ello, quiero verlos. Y me dicen con una mano si les gustó el ejemplo de alquería. ¿No? Ah, no me voy. Chao, se acabó la clase. Me entregan la evidencia en PDF. Bueno. Ay, mis muchachitos, pero es que me hacen sentir sola porque es que ustedes son mis aprendices y yo vengo aquí es por ustedes, o si no, los No, dejará solos. profe, aquí estamos firmes. Diga, fírmese y Lo estamos atentos. escuchando, profe. Diga como el de Sábados Felices. ¡Arr! Bueno, miren, así es que ustedes deben pensar con visión gerencial logística. O sea, gerente logístico, una visión gerencial. Paso 3, beneficios. Entonces, usted ya hizo sus cálculos, ya lo importante del análisis que le mostré con el ejemplo de alquería, y ahora usted le va a decir, usted va a decir en su informe, haga de cuenta que usted es el que va a presentarle a la junta directiva en un comité, bueno, a sus gerentes, a sus mandos medios, y si es el analista de allí, porque algún día va a ser gerente, pero tiene que tener un paso a paso también de crecimiento en su carrera profesional. Entonces usted le va a decir cuáles son los beneficios de aplicar el método cuantitativo, y aquí se los traje. Yo le voy a decir en una forma resumida que cuando usted aplica los métodos en la organización, ¿cierto? La organización obtiene ventajas competitivas porque usted hace reducción de costos, hace planeación de compras eficiente y hace la sincronización. Recuerdan, antes les dije una sigla que yo era a ver si en algún momentico me decían algo, a ver dónde se las puse. Ya se me perdió. Aquí en estas 5. Sincronización CPFR. Que esa es importante. Entonces les voy a decir. Cuando en los beneficios, aquí, usted le muestra beneficios como lo que les comentaba, reducción de costos. ¿Por qué? Porque usted evita desperdicios de materia prima, en este caso la leche fresca. Mire qué sencillito. Otro beneficio y argumentación. Planeación de compras eficientes. Estamos viendo la conexión de la estimación de la demanda aplicando estos pronósticos cuantitativos con un método. Usted va, esta estimación de demanda, usted va a aplicar. Va a tener como resultado pronóstico cuantitativo, pero va a aplicar un método cuantitativo para poder tener ese pronóstico. Y entonces lo va a llevar para que se estime correctamente la demanda, ¿cierto? Y usted pueda comprar eficientemente, por lo tanto, hace una planeación de compras eficiente. Permite establecer condiciones de compra muy claras, ¿cierto? Con los proveedores ganaderos, en este caso de la leche fresca, porque esa va a ser de larga vida, el producto estrella que quería. Y en la sincronización, la llamada sincronización CPFR, es porque usted facilita ese planteamiento, pronóstico y reabastecimiento. Eso lo puede hacer colaborativo
con grandes superficies, ejemplo, Éxito o Carulla o Jumbo. O bueno, les podría dar acá ejemplos de cadenas de grandes superficies. Entonces, hacen una colaboración con esas grandes superficies. ¿Por qué? Porque mire el concepto del CPFR. Yo siempre, es como me sale la letra. Planteamiento, pronóstico y reabastecimiento colaborativo. Eso es lo que significa. Estrategia que sincroniza empresa más proveedores más distribuidores con el pronóstico compartido. Es decir, que usted está en el medio, Alquería en este caso está en el medio y tiene clientes de grandes superficies, pero también es el que conecta esos clientes de grandes superficies con esos ganaderos. Usted procesa la leche fresca, la convierte en larga vida, que es el producto estrella de Alquería. Ahí es, eso es lo que debe entender. En la estructura del informe hace un documento, anexa las tablas de Excel que vaya a revisar de acuerdo al método que escoja, los cálculos que quiera proyectar, si quiere necesariamente proyecte una gráfica, da esos beneficios, esos argumentos, le hace una portada, aplica una pequeña introducción, una pequeña conclusión, hace esas referencias bibliográficas que aquí tiene bastantes aquí las tiene, mírenlas por acá, para eso tiene material complementario, véalo acá. Entonces, tómese el tiempo de estudiar si quiere ser un gran y exitoso gerente logístico. Hay que estudiar un poquito. Entonces lo estructura, le pone una portada, le pone una conclusión, yo no le pido tanto. Eso sí, interpretación, explica la desviación del pronóstico según ese comportamiento observado. En el cuerpo del informe, antes de esa interpretación, hace eso es lo que ya les acabo de comentar, los cálculos matemáticos, esas gráficas de tendencia y esas tablas de datos históricos, porque ¿de dónde viene un pronóstico de demanda cuantitativo? ¿De dónde viene? Son dos palabras en plural. Si alguien que las coloque allá en el chat, le valgo la evidencia bien juiciosos, a ver. Si están poniendo cuidado, yo siento que es que ya es... Ah. ¿Cuál? Nada, no han dicho. Usted le estoy diciendo, ya no porque ya no. Ya se pusieron ahí a pensar por allá, a buscar y no. Cuando usted desarrolla el cuerpo del informe para que ya nos vayamos, hace cálculos matemáticos, las gráficas, las de tendencia, ¿cierto? Y las tablas de datos históricos en plurales. Dije, son dos palabras. ¿De dónde viene un pronóstico cuantitativo? Usted tiene que tomar, necesariamente lo primero que toma son los datos históricos y le aplica una periodicidad de N meses para poder sacar la realidad de lo que usted va a proyectar, porque usted lo que va a hacer es una estimación de la demanda, ¿listo? Bueno, aquí, ¿qué más les dije? Obviamente que se hace para hallar mejoras continuas todo el tiempo. Entonces, por eso aquí dijimos que para mejorar, combinar con índices estacionales en un próximo ciclo que usted vaya a estimar. Bueno, aquí les dije como esos pasitos de lo que deben de hacer más en resumen, ¿cierto? Y ya cómo los vamos a calificar. Recuerde, la portada, la introducción, el cuerpo del informe, que ya les dije de qué consta, la interpretación, explique esa desviación. No se le vaya a olvidar del pronóstico.
Usted debe de explicar, o sea, después de que hace el trabajo, el cuerpo del trabajo, que le recuerdo, cálculos, gráficas y las tablas de los datos históricos, usted, lo importante es que, además de que usted ya hizo acá el análisis, aquí ya lo hizo de primeras, que va dentro del cuerpo de trabajo después de la portada, lo primero que hace esos cálculos, esas estimaciones de esos cálculos, ¿cierto? Le hace la gráfica para poder que usted interprete. ¿Qué debe interpretar? Pues la desviación del pronóstico, según el comportamiento que usted observó. Explicar esa desviación del pronóstico. Bueno, la conclusión muy sencilla. Aquí lo que les quiero es mostrar qué les voy cómo va a aplicar su instrumento de evaluación, pero de forma resumida. Siempre les da el SENA un porcentaje allí, se lo regala, que es el 10% en este caso, entonces ya no son 100 puntos de total para que ustedes saben que aprueban las evidencias con 70, entonces ya les regalaron 10, entonces ya tienen que cubrir 90. Contenido conceptual, el informe incluye los conceptos de la empresa basados en el material formativo. Coherencia y claridad, el contenido es coherente, claro, preciso y fácil de comprender por cualquier lector. No es que me vayan a traer allá un mundo de productos, un montón de gráficas que ni siquiera sé claramente, que ustedes no lo entienden aún, algunos seguramente sí. Hay personas aquí que ya manejan Power BI, que tienen sistemas de información que les ayuda, que trabajan en empresas, entonces para ellos es mucho más fácil, pero yo les estoy pidiendo que revisen un producto de esa empresa, no que de la empresa proyecto formativo. Obvio que usan TICs, gráficas, PDF, cómo convertir. Todo esto es en un solo archivo entregable en PDF. No es en Word, no es un Excel aparte, es un informe completo en PDF. Conceptos del material de apoyo. Pues que incluya todos los conceptos de lo que vimos allí en el componente formativo, que ya sabemos que se llama proyección y requerimientos, que al principio no se lo sabían. ¿Cierto? Aquí miren, tiene hasta un video propio que ya habíamos, creo que alcanzado a verla en la ocasión pasada. Y listo. Conclusiones finales. Aquí les traje otro YouTube, métodos de pronóstico aplicados a esta cadena. Me parece que es ese que yo lo tomé y lo coloqué allí. Un tip para tu video. No van a hacer video. En este caso no les voy a colocar a hacer video porque me parece, o si quieren, y ustedes me dicen allá ahorita con la manito si quieren hacer video, pero me parece que con toda la explicación que recibimos hoy, es claro que no hay que complicarse para apropiarse al aprendizaje. ¿Complicarse por qué? Porque pues ustedes están virtuales. Conclusiones finales de nuestra sesión de hoy. No tenemos una bolita de cristal. Tenemos datos históricos. Vamos a trabajar pronósticos cuantitativos que van de la mano con productos que ya están en crecimiento o en madurez o en declive. ¿Por qué? Porque existe, no es un producto introductorio. Entonces, digamos que para mí la magia va más de el pronóstico cualitativo, que es el de los expertos, que es cuando es un producto nuevo. Entonces, el pronóstico cuantitativo no es magia, como les está diciendo acá, es el uso disciplinado de esos datos que ya existen. Con 12 periodos de ventas puedes tomar decisiones de compra mucho más inteligentes. Yo diría que hasta si es un producto muy estacional, así que tiene muchos picos, pues yo puedo tomar una data de que la N no sea 12, no 12 periodos, 12 meses en este caso de ventas, sino que podría tomar una N mayor. Depende de muchas variables. Ejemplo, piensen solamente en sus bolsillos cuando merca. Usted merca igual hoy que hace un año, que hace 2, que hace 3.
Depende si hacen bien el trabajo y tienen más recursos, pero digamos que yo le voy a dar la variable constante. Su salario solo incrementado con el IPC o con lo que se incrementa el ajuste del salario mínimo, que ya sería una bendición si usted no se gana un salario mínimo y le ajustaron a ese porcentaje de incremento del salario mínimo, más de un 20%. Es decir, que usted gane 3 millones de pesos y le incrementaron 20% en el cambio de vigencia. ¿Por qué les doy un ejemplo cotidiano? Porque usted puede analizar fácilmente que si usted no tiene la capacidad adquisitiva suficiente y merca muchas cosas que se mercan para un hogar, pues usted tiene que ser consciente que muchos se tuvieron que apretar los bolsillos por toda la recesión que ha habido económica durante todo este tiempo, no solo del periodo actual, sino viene desde antes. O sea, el incremento de la inflación, el más alto del anterior gobierno. Yo no estoy hablando de política, solo estoy viéndolo desde el punto de vista de inflación. Fue cuando el presidente Duque salió, que incrementó un 11%, y de ahí comenzaron los incrementos desmedidos de cada año y se han visto empeorados. Entonces, cuando tú aumentas inflación, que es la pérdida de capacidad del valor del dinero en tus bolsillos, hablándolo cotidianamente, pues no vas a poder comprar lo mismo con la plata que tenías hace un año. Y eso en un mercado que tú vas a hacer, yo se los digo así de sencillo, un mercado que tú vayas a hacer a cualquier supermercado, superéter, tienda de barrio, lo que sea, pues se te ve afectado, entonces vas a dejar de comprar algunas cosas. Por eso les digo, hay muchas variables que afectan un pronóstico, que las estimaciones se hacen complejas en esa medida, porque la gente va a dejar de comprar unos bienes que compraban cotidianamente, comprar otros más indispensables, como la alimentación de necesidad, que es una necesidad básica, la alimentación. Entonces, esas tendencias también, esa inflación también impacta, por eso estamos hablando de economía, que no solo en el mercado afectan variables de demanda y oferta, otras variables que les comenté que buscaran ese concepto llamado ceteris paribus, porque es la forma correcta de analizar las diferentes variables, tanto internas como externas. Las internas, cuando hablamos del mercado, son la oferta y la demanda. Nos interesa para estimar la demanda, o sea, las posibles compras de ese mercado potencial a un mercado real. O sea, una oferta, una demanda real con un pronóstico que yo haga. De eso depende que no vaya a dejar todo en inventarios y que sí pueda vender, o que vaya a producir realmente lo que voy a vender o lo que probablemente pueda vender. Entonces, en el alpinito, en algún momento les puse el ejemplo de la competencia, son competencia en algunos productos entre lo que son competencia, alquería y alpina. Entonces, cuando se hace mucha publicidad al alpinito y cuando vuelven las temporadas de escolares, la tendencia es de crecimiento en ese producto específico del alpinito. Bueno, algunas otras conclusiones que se las dejo acá. La regresión lineal es mejor aliada cuando la demanda tiene tendencia. Para empresas como Alquería con crecimiento sostenido, arroja resultados confiables y justificables. La regresión lineal es muy fácil hacerla con un Power BI y ya hay otras herramientas de inteligencia artificial que se combinan para hacer unos buenos pronósticos con regresión lineal. El error del pronóstico no es un fracaso, es información, interpretarlo bien, qué lo causó, cómo ajustarlo. Puede ser un cuello de botella en la producción que haya sido lo que llevó a que no se produjeran las unidades reales que se pidió en la estimación de la demanda, que se llevó a concluir con un pronóstico bien dado en unidades, pero un cuello de botella, no sé, por ejemplo,
en este caso de la leche alquería, leche fresca, para un producto estrella larga vida, leche larga vida. Entonces resulta que muchas lluvias tomaron que los ganaderos saquen más producción de leche fresca. Se ajusta, tiene que ajustarse, pero depende también de otra variable que es el clima. Entonces, si ven que no hay una bolita mágica para este tipo de... Estamos hablando que para mi modo de ver, y se los dije cuando iniciamos esta temática, volverse experto en estimación de demanda es un tema bien bonito porque no todo el mundo tiene la bolita mágica. Es usar bien la data, pero depende de qué tan, como se dice, tanta cancha como logístico logres, como el dueño de esa cadena de suministro, esos procesos que están dentro de la COVID, cadena de suministro, puedas tú realmente aplicar a las diferentes empresas en donde tú vas a estar. Si tú te especialistas en un sector y después por X de pronto hicieron un recorte personal porque de repente, no sé, los dueños decidieron vender la empresa, no era que la empresa estuviera mal. Y ahí a veces las compran empresas que comienzan a hacer reestructuraciones y resulta que te quedaste ahí sentado y te toca irte a buscar otro sector para poderte ganar, no sé, los 7 millones que te ganabas en esa empresa. Y tienes que volver a reinventarte como el ave fénix y comenzar a aplicar los conceptos, pero que lo logras porque ya tienes una experiencia dada si te vayas para otro sector o te puedes ir para el mismo sector, pero para otro, para la competencia, por ejemplo. Ejemplos hay muchos porque ustedes son transversales, somos transversales y trabajo es lo que hay en este sector. La tecnología líder, las tecnologías líder, o sea que yo tengo siempre trabajo, por ejemplo, del SENA son la de coordinación de procesos logísticos y la red logística y transporte que tiene también la de transporte, que es lo que les comentaba, todo lo de transporte que tenga que ver solo logístico, sino multimodal y en fin, todo el transporte, inclusive pasajeros y de mercancías. Entonces, trabajo en lo que hay y muy bueno. Entonces decía que ese error es el error del pronóstico que les expliqué el concepto hace un rato, no va a ser nunca un fracaso, es identificarlo. Tú lo debes de evaluar, lo debes de controlar, medirlo con los KPI, pero lo debes de hacerle seguimiento para poder tomar decisiones. Y en este caso, lo que haces es exactamente lo que evalúa el instrumento en la evidencia. Ahí se los dice en el instrumento de evaluación. Para no irnos más largo, lo revisan ustedes allá en texto que ustedes lo tienen. El CPFR transforma el pronóstico en una herramienta colaborativa. Cuando proveedores y distribuidores comparten datos, toda la cadena gana eficiencia y reduce costos. Este concepto es muy bonito y lo que yo les voy a decir que creo que nunca se los he dicho hasta el momento en la formación, este concepto, tú tienes que tener gran camaradería con tu competencia. Haces benchmarking para saber cuáles son los mejores y las mejores prácticas y todo lo mejor de tus competidores, pero debes de tener gran camaradería, ser bueno con los proveedores, ser buenos con los clientes, ser bueno con tu competencia, porque tú no sabes en qué momento te ofrezcan de esos 7 que te puse de ejemplo ahorita a 10 y te vayas para allá. Porque si trabajas, aquí todos son horizontales, hay una diferencia entre trabajo en equipo y otra muy grande de trabajo colaborativo. Búsquense esa diferencia y se van a dar cuenta que es muy parecido, pero aplicado con esto del planteamiento, de la planeación, del pronóstico, del reabastecimiento, pero todo es colaborativo. Va muy de la mano con lo que es trabajo colaborativo, no trabajo en equipo, sino colaborativo. No, el video yo no lo voy a aplicar con ustedes. Ah, bueno,
dijimos que íbamos a mirar una votación de ello. Entonces, por último, éxito en tu evidencia, recuerda, un buen logístico no adivina la demanda, la calculada, bueno, casi lo que les dije ahorita, que era lo que les estaba diciendo. Bueno, por último, quiero saber si quieren hacer el video. ¿Lo quieren hacer? Silencio en No, la sala señora. total. Pues es que es muy dispendioso hacer un video para mostrar los cálculos. Ahí sí no, señora, ahí sí hablan. Sí hablan No, clarito. instructor, no, video no, video no. Video no, por favor. No, señora, dice. Pero no dijeron nada de lo que les pregunté ahorita. Ah, de los datos históricos, no dijeron nada. Bueno, chicos, despídense. No Profe, los muchas puedo gracias, gracias, Hoy gracias no por les puedo su atender el Gracias, asunto. instructora. amplia filosofía de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Que estén muy bien. Bye. Mucho. Bendiciones. Espero que hayan aprendido bastante porque realmente es muy bonito el tema. De ahí mandan a comprar. Entonces, a estudiar, que es muy bonito que ustedes vayan y miren todo ese material tan chévere que tienen en Sayuna. Hagan su actividad didáctica.